Es un placer enorme estar con ustedes, recibir la mejor compañía que podemos tener en televisión, que es su compañía, que es tanta audiencia que todas las tardes, todas las noches, todas las mañanas, y hablo así porque este programa va por diferentes canales regionales en diferentes horarios. Tenemos programación en la mañana, en la tarde, en la noche, y ustedes ven el programa Conexión Vital en varios horarios a lo largo y ancho de nuestro país. También por Facebook Live, hoy el programa es en directo y por eso vamos a recibir llamadas de ustedes por la línea 018-127-222. Originamos en Telecafé este programa para Teleislas en San Andrés, para NTV en el Huila, para Telepacífico, para el canal de El Magdalena Medio, Cable Más TV, y tenemos también vinculados recientemente muchos canales locales en diferentes poblaciones, en diferentes municipios del departamento de Caldas, de Risaralda, de Quindío, que más adelante mencionaremos entonces para que así tengamos un amplio cubrimiento, así tengamos la oportunidad de aprender, así tengamos la posibilidad de interactuar con tanta gente y que, digamos, despertemos un poco a la realidad de nuestra salud. Porque regularmente siempre estamos acostumbrados a lo mismo. Pero no hay educación en este país para salud, no hay prevención para la salud y eso es lo que tratamos aquí de hacer y por eso extendemos este programa a muchos canales, a muchas opciones, a la radio también, a internet y que ustedes puedan también participar, compartir, preguntar, mandar sus experiencias, en fin. Bienvenidos a Conexión Vital, doctor Jorge Enrique Rojas, ¿qué tal? Muchas gracias, Iván, a todos ustedes mil gracias. Y esperamos que este programa sea de gran ayuda para todos ustedes sin pretender reemplazar una consulta médica y lo que nosotros queremos es poder dar unas respuestas prácticas y concretas a tantas inquietudes y dudas que ustedes tienen con respecto a la enfermedad. Este no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Nosotros queremos es contar con este espacio para todos los especialistas en el área de la salud y poder hacer un acompañamiento a todos ustedes y mejorar la salud. Vamos con la primera pregunta, viene por vía correo electrónico, conexiónvital@telecafé.tv y es de Estela Díaz Ruiz desde Honda, Tolima. Doctor, ¿cómo sugiere tratar a un hombre de 65 años que desde hace 8 años sufre de insuficiencia cardíaca sistólica? Es decir, que está desde los 60 años, prácticamente 58. 58 años con este problema. La pregunta es, ¿por qué una persona tan joven, entre comillas, puede estar ya padeciendo una insuficiencia cardíaca? El nombre lo dice, su corazón es insuficiente para hacer sus funciones de latir al día, un promedio de 80 veces por minuto, es decir, que en el día son miles y miles de latidos. Y entonces, ¿qué enfermedad de base tuvo esta persona? Una diabetes, una hipertensión, un proceso infeccioso en las vías respiratorias altas que le afectó las válvulas, un problema hepático por una cirrosis o por un hígado graso, o la persona empezó a presentar un proceso a nivel respiratorio, porque hígado y pulmón van de la mano con el corazón. Y ahí ven ustedes esa gran motobomba, que realmente es muy pequeña y hace una gran labor en el día. Y tiene una presión de 120 milímetros de mercurio cuando se contrae y cuando se relaja está con 80 promedio. Cuando esas puerticas fallan, cuando ese proceso fisiológico se altera, ahí está la aorta. Ahí esas rayitas amarillas se disparan por un sistema vascular para llegar hasta el cerebro y las yugulares. Es por eso que nosotros hacemos un ecodoppler siempre en el cuello para mirar cómo están destapadas esas arterias. Pero todo esto se puede hacer insuficiente. Ahí llegó la sangre del sistema hepático, va haciendo todo el proceso fisiológico y ahí empieza a disparar todo ese sistema vascular al pulmón para purificarse. Qué linda máquina, ¿no? Qué bueno que ustedes pudieran leer la fisiología del corazón y poder entender la grandeza que tenemos todos los días. Con orgullo tengo un sobrino que una de sus especialidades es esto, estar en esos actos quirúrgicos del corazón en Bogotá, en el Hospital Chayo. Y
este paciente necesita un acompañamiento médico. Cuando el corazón se hace insuficiente, necesita una serie de medicamentos para que el corazón funcione bien, para que pueda tener esa fisiología. Y estos pacientes uno debe o le pueden hacer ciertos procesos terapéuticos de acompañamiento, terapias de quelación, por ejemplo, la ozonoterapia, obviamente la buena nutrición. Entonces, estos casos de insuficiencia cardíaca, para uno hacer todo ese contexto terapéutico hay que conocer muy bien el origen de la enfermedad. Vamos a hacer un pequeño corte de comerciales, entonces abrimos nuestros canales regionales para mensajes importantes y ya regresamos en un instante con las preguntas que suceden por diferentes vías aquí en Conexión Vital. Siguiente pregunta también es de correo electrónico conexiónvital@telecafe.tv. ¿Tiene cura la embolia pulmonar? ¿Cómo se trata? Pregunta Danilo Pineda. Esta es una patología supremamente peligrosa. La embolia pulmonar son émbolos, son como coágulos y pueden ser de diferente origen. Se ha visto personas que les hacen lipoesculturas y puede ser un émbolo de grasa. Hay otras personas que están haciendo un proceso de cáncer y forman coágulos y trastornos de, digamos, ustedes ven ahí, perdónenme, en esta imagen, ahí estaba ese coagulito, por muchas patologías, trastornos vasculares, cánceres, medicamentos, traumas, y el coagulito viaja y logra pasar por muchas partes hasta que llega al sitio donde tapa un vaso, ahí se fue para el pulmón, y ahí hace esto, una inflamación, un derrame y un daño del tejido, y lleva a una insuficiencia respiratoria. Este se puede desprender de miembros inferiores, se puede desprender de cualquier otro órgano, por eso hay tantas causas. O esto es hospitalizar al paciente. Hay que hacerle un tratamiento medicamentoso, hay que darle anticoagulantes e iniciar un tratamiento de mucho cuidado. Entonces, algo que se maneja en medicina interna, en la especialidad también de medicina vascular, pero esto hay que estudiar es el por qué, no es tratar como tal el problema. Me ha pasado en personas que van digamos, en aviones y hacen este tipo de problemas, se ha estudiado, y es que de base estaban haciendo patologías graves como cánceres. Por eso es tan importante el estudio y la consulta en estos pacientes. ¿Pueden hacer ejercicio las personas? Sí, estos pacientes pueden hacer ciertas actividades físicas, pero con acompañamiento. Por eso ya hay una carrera que se llama educación física. Estos pacientes tienen quien les haga como ese proceso de rutina, de hacerle un programa y de hacerle un acompañamiento. Actualmente tengo 3 caries en 3 muelas seguidas, ubicadas en la parte inferior izquierda de la mandíbula. He ido al odontólogo en varias ocasiones y no he podido tratar de manera eficiente ese problema, ya que después de unas 3 o 4 sesiones, las caries desaparecen, pero a los 20 días están otra vez en mis muelas. ¿Qué debo hacer? Desde Girardot, Andrés Felipe Casas. Qué bueno que hagan preguntas acá de odontología sin ser este un programa de odontología, pero siendo un programa que la odontología juega un papel importante en el caso de nuestros parques de la salud. Los pacientes que van a la consulta son evaluados siempre por un grupo de odontólogos especializados en odontología neurofocal, porque es que la dentadura hace parte del cuerpo y cada pieza dentaria está conectada con un nervio, una arteria, con una venita, con el sistema linfático, y de allí esos procesos infecciosos que ven en las imágenes pueden viajar, como mostrábamos anteriormente, con ese trombo. Por aquí puede viajar una infección. ¿Y a dónde se va a vivir esa infección? Al corazón y lo destruye, al riñón y lo acaba, y a las articulaciones y las inflama. Por eso, por favor, no tengan piezas con fracturas o con caries en su boca. Se están tragando esa infección. Y lo que uno ve blanco es lo que la gente realmente maneja desde lo estético.
Pero si ustedes ven esa pieza dentaria, lo que está por dentro es el doble o el triple. Y dice que la pieza dentaria realmente está adentro, por debajo. Por eso nosotros siempre hacemos las radiografías panorámicas y a los pacientes les hacemos tantos estudios para poder hacer un diagnóstico, pero la boca es importantísima. A este paciente pues le tienen que estudiar mejor y hacer rayos X y demás, que lo que pasa porque no mejora con el tratamiento que le están haciendo o no le están haciendo el tratamiento que es. ¿Cuáles son los beneficios para una madre y un recién nacido de parto de manera natural? Escribe Mariana Pulido desde Pereira. Esta es otra pregunta que para nosotros dentro del campo de la medicina biológica y la terapia neural es muy importante en las historias clínicas, especialmente cuando nos llevan niños. Y siempre en la pregunta está si es parto vaginal o por cesárea. Cuando un niño nace por vía vaginal, que llamamos parto natural, es lo esperado y lo fisiológico. Lo primero, al pasar por el canal vaginal, él tiene contacto con la flora intestinal de la mamá y eso le crea gran cantidad de defensas. Segundo, la compresión que hace en el cuero cabelludo por ese parto vaginal, como ven que está saliendo el niño, miren que está haciendo como un escurrimiento del niño, le está haciendo una limpieza. Miren el cráneo cómo empieza a moldearse, la cara. Ahí el niño tuvo contacto con la flora intestinal de la vagina y parte de esa la traga el niño y crea defensas. Y mire cómo lo aprieta todo el cuerpo, cómo el niño hace un escurrimiento y todo ese escurrimiento pasa al intestino del niño y en la primera deposición se llama meconio. Y esto lo que hace es preparar al niño desde el sistema inmunológico. Cuando nace por cesárea, nada de esto ocurre. Son niños que sufren más de dolores de cabeza, que sufren más de alergias y tienen más problemas con el sistema inmunológico. En esto realmente no hay unos estudios o no le han dado la importancia a los estudios que hay, pero realmente es muy distinto desde el punto de vista inmunológico el niño que nace por vía vaginal, que es lo mejor, al niño que nace por cesárea. ¿Son hereditarias las taquicardias ventriculares? ¿Cómo es la mejor manera de tratarlas? Pregunta Diana Pineda Gutiérrez. Bueno, entonces el corazón se divide, como veíamos ahora en unas imágenes que hablábamos lo del trombo, en dos cavidades superiores que son las aurículas y dos inferiores que son los ventrículos. Este corazón tiene, como decir, un marcapaso natural que se llama el nódulo sinusal y él es el que hace que el corazón haga aproximadamente, ahí está, 80 veces por minuto. Arriba dice nódulo sinoauricular y ahí se desprende como toda esa descarga eléctrica. Es que es tan lindo cuando uno estudia el cuerpo humano y ver cómo funciona el corazón, es algo apasionante ver esas grandezas que tenemos y poco valoramos. Y puede suceder que una persona tenga una alteración, una descarga eléctrica, digamos en este caso en un ventrículo. Y por eso muchos pacientes pueden llegar a necesitar un marcapaso y demás. Puede tener un componente hereditario, claro, pero puede tener muchas otras causas. Casualmente me llegaba un correo electrónico que está circulando porque hay un programa. Si alguien, por ejemplo, está necesitando en los niños ante alguna sintomatología cardíaca, se está llevando un programa en Manizales y pueden asistir a este tipo de consultas. Yo voy a tratar de buscarla ahora en el corte de comerciales porque pueden asistir gratis a unos programas de cardiología porque muchas de estas patologías pueden ser silenciosas. Y en estos casos es muy importante que las personas acudan a la consulta y evitar, digamos, complicaciones y evitar daños cardíacos. Ahí ven ustedes pues cómo funciona y ya voy a buscar más adelante, les doy la información del programa que se está dando a nivel departamental para personas con problemas cardíacos. Aquí está, perdón, si saben de niños de bajos recursos que requieran atención cardiológica, por favor comuníquense con María Teresa. El celular es 315-888-9967.
Esto los llevarán a la cardioinfantil de Manizales con todo pago, incluyendo el papá o la mamá. Cosas lindas que se hacen. Bueno, avanzamos aquí en Conexión Vital, el tiempo transcurre y nosotros vamos a otro pequeño corte de comerciales. Ya regresamos con más preguntas de todos ustedes por diferentes medios. Vamos a utilizar ahora Facebook Live. Están escribiendo mucho y ahí está nuestro programa también en directo. Ya volvemos en Conexión Vital. Bueno, para aprovechar que está hablando del corazón, aunque el tema de hoy no es el corazón, pero hemos tenido algunas preguntas a propósito. Bueno, esto no me quiere funcionar aquí con el audio. Al contrario, tiene audio. Doctor, ¿qué es bueno para osteocondrosis? Unos médicos dicen que es corazón. Me han realizado una perfusión miocardíaca. Prueba de esfuerzo y salen normales los triglicéridos, están en 310. Bueno, mire, la clínica o el síntoma tiene que ser muy bien investigado en el paciente. La osteocondritis o osteocondrosis es un proceso inflamatorio de los cartílagos de la cavidad torácica. Tenemos la columna vertebral y tenemos las costillas, pero digamos que de más o menos donde están los pezones al esternón hay un cartílago en esta parte. Yo me voy a parar para explicarlos en una imagen, en una radiografía, porque además es un método diagnóstico que nosotros necesitamos. Miren esta imagen, y es muy importante que las personas entiendan algo. Aquí está la reja costal, las costillas. Esto que ustedes ven acá es el corazón. Esto que ven acá son las vértebras. Entre vértebra y vértebra lo ven más clarito, que son los cartílagos, los discos intervertebrales. Estos métodos diagnósticos son muy importantes porque muchas personas pueden referir un dolor en esta parte. Y como les decía, entonces está las costillas y de la costilla, de la parte más o menos del pezón, al esternón, la parte central es un cartílago que se inflama y duele muchísimo. Y uno podría pensar que el dolor es cardíaco. Pues para descartar con exámenes uno hace un electrocardiograma, una radiografía y la parte clínica para poder determinar si realmente lo que está diciendo la paciente o el diagnóstico que refiere al paciente es una osteocondritis o condrosis o está siendo un problema cardíaco o inclusive un reflujo. Ahí ustedes ven entonces la parte de las vértebras, los cartílagos que nos permiten, los discos intervertebrales, eso azulito, que es mover, ahí está lo de la parte de la nuca, y esto es la parte de la anatomía. Esto ya es para personas que están refiriendo algún tipo de dolor a nivel cervical que necesita ser estudiado. Esta imagen es muy linda porque ahí muestra ese roto en el centro, que es por donde se mete la médula espinal. Y esos roticos de los lados, que están viendo ahí con esta parte roja, ahí hay sistema vascular. Y esa es una cosa también lindísima, es que el cuerpo humano, yo digo que conocer es tan bueno en la parte del cuerpo humano. Entonces, ahí estamos viendo todas esas imágenes de la columna, pero aquí es la parte del esternón y la pregunta que hace referencia es a este proceso inflamatorio que, además quiero decirles, la terapia neural es un tratamiento fabuloso en estos pacientes. Uno ve cómo tienen esos dolores crónicos que han tomado cantidad de medicamentos y no mejoran, y con la terapia neural la respuesta es muy rápida. Sigamos con el corazón. Preguntan qué es cateterismo y por qué se lo colocan, en qué consiste. Bueno, el cateterismo, quisiera tener acá a mi sobrino, claro, que les hablara de todos estos temas de cardiología. No soy el mejor en este tema, pero trato de responderles. El cateterismo es un método diagnóstico para determinar si hay un proceso obstructivo en las arterias del corazón. Por vía inguinal se introduce como un alambrito, como una manguerita muy delgada.
y ella llega hasta el corazón y nos mide la permeabilidad, la luz que tiene libre la arteria. Cuando nosotros hacemos terapias de quelación, que es un tratamiento fabuloso, que es un suero que se aplica intravascular y que ayuda a destapar las arterias, lo que está haciendo es tratar de despegar de las arterias esas grasas, esas placas que se forman de calcio, de tóxicos, de alimentos, de elementos pesados, y ahí va el cateterismo. Entonces la persona se cansa cuando camina, se asfixia, tiene antecedentes de infarto y hay trombos allí. Entonces mire que ahí está entrando esa manguerita que está abajo con una canastica y ella va entrando y lo que está haciendo ahí es absorbiendo, destruyendo ese tapón que se está presentando y que no deja pasar la sangre, y que si no pasa la sangre, pues a distancia se muere el músculo porque no le entra comida, oxígeno. Cuando está entrando este aparato, ahí va, ahí lo está como diluyendo y va chupando todos esos elementos obstructivos. Lo que hace es destapar el sistema vascular para que vuelva a fluir la sangre y el oxígeno y el músculo no se muere. Eso es un cateterismo. En muchos casos se encuentra la obstrucción y entonces uno deja allí una canastica, un stent, una dilatación para que fluya la sangre. Ahí están ustedes viendo el proceso, miren. Entra la canastica, entró el coágulo para que la máquina se lo lleve, pues, y esto tiene que ser de esta manera porque eso es lo que se puede ir para el cerebro y puede dar a nivel cerebral un proceso de muerte cerebral y muchas otras lesiones, y esto salva la vida de la persona. Necesito saber por qué duele la cabeza en diferentes partes y al otro día se siente como inflamado y también duele. Bueno, miren, falta media hora, 25 minutos para que acabe el programa, y esa pregunta nos tardaría ese tiempo y mucho más para hablar del por qué duele la cabeza. Yo vivo muy preocupado de los comerciales de televisión a nivel nacional que ofrecen medicamentos para el severo dolor de cabeza, porque mucha gente se ha muerto por tomar pastas para el severo dolor de cabeza, porque es que la cabeza tiene más de 50 causas de origen del dolor. Un parásito en el cerebro, un derrame cerebral que se esté haciendo, un tumor, una crisis hipertensiva, un proceso de sinusitis, un problema odontológico, un problema auditivo, un problema de la articulación temporomandibular, un problema odontológico, un problema de amigdalitis, un problema de estreñimiento, una falla renal. Y así tardaría, pues me iría todo el resto del programa para contarles las tantas causas del dolor de cabeza. ¿Ustedes creen que una pasta quita todo eso? No la quita, la tapa. Yo voy en el carro y le prendí un bombillito rojo, yo lo puedo tapar. A se le quemó el motor y me dejó tirado. Por no prestarle atención a ese bombillito, por no prestarle atención a ese bombillito, dolor de cabeza. Y era una crisis hipertensiva. Y la pastica le quitó el dolor, pero no le quitó la crisis hipertensiva. A las 2 horas tiene un derrame cerebral y quedan así o se mueren. No tomen medicamentos para el severo dolor de cabeza. ¿Para cuál? Y yo digo esto con angustia porque he tenido que firmar varias cartas de defunción de personas que se nos han muerto porque toman pastas para el severo dolor de cabeza. Es mejor que consulten y tengan exámenes. Bueno, Tachi me dice aquí que por qué yo no le leo a usted la pregunta. Pues Tachi, por favor, hemos tenido que salir varias veces del sistema y cuando reingresamos se han perdido muchas de las preguntas. Son muchas preguntas. Entonces, por favor, Tachi, repita la pregunta que si la veo inmediatamente aquí se la hago al doctor Jorge Enrique Rojas con mucho gusto. Agradecimientos a tantos canales locales. Ayúdeme, Lina, en producción. Supía TV, Telemanzanares, Teledorada HD Producciones, Copavapen en Pensilvania, en Salamina igual, Copavapen y en Río Sucio. ¿Qué más canales tenemos? Bueno, hay muchos, todos los días se han unido muchos canales locales adicionados a los canales regionales que tienen un excelente cubrimiento, un cubrimiento nacional como Telepacífico, como NTV, como Teleislas
Y en el Magdalena Medio, desde La Dorada también, está Cable Más TV. Iván, esta pregunta que tiene que ver con... Pero es que ya vamos comerciales. Sí, vamos a hacerlo en la otra media hora del bueno. programa. Queremos agradecerles a todos ustedes esa sintonía que nos deparan permanentemente. Nosotros estamos felices de compartir este espacio en diferentes horarios en Conexión Vital. Ya regresamos con ustedes, un pequeño paréntesis y volvemos con preguntas que llegan por Facebook Live, a esta hora también en directo con ustedes en Conexión Vital. Volvemos en un instante. Ya no sé cuál es. Luz Adriana Pineda era, ¿no? Sí, creo. Bueno, doctor, la semana pasada llevé a mi hija. No, esa es... Entonces, búsquemela ahí de todas maneras. Mientras hay la muchas. busca, esta señora que hay gente que, por ejemplo, ella dice que llevó a la niña, que está con una alergia, que tomó una cantidad, pues, unos medicamentos que nosotros utilizamos como la úrtica, el camiloa, la chinacea, y la niña tiene ahorita los labios inflamados, que si es normal o no. No es normal. Hay personas que están haciendo un proceso alérgico a algo y el proceso continúa, entonces puede ser una alergia inicial y después va teniendo más reacciones. Sería muy importante en estos casos, por ejemplo, hacer un enema, que ayuda mucho a drenar y a desintoxicar, y hacer un ayuno, que con eso ese proceso alérgico frena mucho. Bueno, esta de Astrid Victoria Díaz, para mejorar la salivación, náuseas y dolor de cabeza en el embarazo, ¿qué es aconsejable? Solo es de noche, ¿qué me recomienda? El jengibre. Es tan bueno el jengibre para todos esos síntomas que se presentan en el embarazo. Estas pacientes es importante que tomen el ácido fólico. Nosotros tenemos un producto que se llama Multiforti y además de tener eso tiene complejo B y tiene selenio, bueno, una cantidad de productos que son importantes, que lo puede complementar. Pero en este caso el jengibre le mejora mucho esa parte de la saliva. Esta es una pregunta para una respuesta de todos los días, Sí. así como la gastritis. Doctor, sufro de estreñimiento. Se me crece la barriga, duro hasta 4 días sin evacuar y cuando lo hago me duele y sangro. Esta es la otra. A mí me preocupa mucho el tema del estreñimiento. Miren, es que el estreñimiento da muchas cosas. Es tan difícil uno poder determinar todas las cosas que puede dar un estreñimiento. Por eso, para nosotros, lo digo para nosotros porque a mí me preocupa ver muchos pacientes que van a nuestra consulta y le están tratando muchas enfermedades o síntomas y nunca le han preguntado si da el cuerpo o no todos los días. Presten atención a eso, ni qué decir la cantidad de cánceres que tenemos. Y en eso sí los alerto porque el estreñimiento da cáncer. Y entonces el tema es que ya ni preguntan o la gente ni lo cuenta porque no, ya me acostumbré que hoy del cuerpo cada 2, 3 o 4 días. Eso no es normal. Y yo difiero de muchas personas que se han especializado en coloproctología, que es lo del intestino, y dicen que eso es normal. No es normal. ¿Cómo va a ser normal que yo me coma un alimento? Sé que el proceso metabólico dura de 3 a 8 horas y eso se termina con residuos. Y yo guardo los residuos varios días. Guarden pues la basura en su casa 3 o 4 meses. ¿Qué pasa? La cantidad de animales que llegan y cómo el olor y todo acaba con el ambiente del hogar. ¿Cómo va a ser normal? Y ahí ya, claro, eso le puede o estar relacionado con el resto de síntomas: gastritis, mal aliento, reflujo, dolores de cabeza, manchas en la piel, problemas ginecológicos, dolor en las piernas, hemorroides, pólipos, divertículos. Entonces en ella hay que atacar ese proceso de estreñimiento. Y por eso yo insistí cuando yo empecé a elaborar medicamentos, yo dije, algo grande para el estreñimiento, y empezamos a hacer ese producto alimentario que es el Master Fibra. Le damos probióticos como el BioPlus, que lo traemos de Bulgaria. Por eso nosotros a estos pacientes les damos productos que mejoren ese funcionamiento intestinal, como la nuez vómica y la cáscara sagrada, pero el estreñimiento hay que prestarle atención. Me preguntan internamente que las pastillas, que qué consecuencias trae tomar pastillas para estreñimiento, pero ¿qué pastillas? Depende, sí, eso es muy importante. Hay gente que toma mucho sen de sabala, acacia de la India y plantas medicinales que son laxantes. No se habitúen a los laxantes, por favor. Ellos pueden ser una ayuda en un momento dado, pero si yo me puedo hacer un enema de café, si yo tomo probióticos, como son los bacilos y demás, los prebióticos, que es la buena comida,
el intestino funciona adecuadamente. Y si hago ejercicio, cuando uno se mueve, el intestino se mueve y eso mejora la deposición. Me duele mucho el lado izquierdo de la cabeza y el oído. Siento como si me palpitara el corazón en el oído y de noche la parte trasera, como al lado del cerebro. Me duele mucho, se me inflama. Me mandaron a tomar propanolol y carbazapina. Pero, Carbamazepina. ¿cómo se llama? Carbamazepina. Carbamazepina. Usted sabe que yo con los nombres de medicamentos no compagino, ¿no? Ujú. Pero yo mantengo la presión en 150. Bueno, mire, yo quiero que por favor me sigan con esto que es muy importante. Esto es una unidad sellada. Únicamente en los niños, como veíamos ahora en el nacimiento del parto, los huesitos se pueden remontar para poder caber por el canal vaginal. Pero ya cuando somos grandes, esto ya es sellado, ya se cerraron todas estas uniones y esto se queda así. Si aquí empiezan a haber unos procesos vasculares, si empieza a haber un problema con el líquido cefalorraquídeo y empezamos a aumentar esa presión acá, esa presión no tiene opción de distenderse como el estómago, que entonces uno tiene un tumor en el estómago, pues él se va acomodando porque finalmente esto cede, pero esto no cede. Y si el proceso aquí es una masa, es un proceso de hipertensión, es un proceso de hidrocefalia y demás, la persona empieza a sentir dolores severos, los ojos siente que se le salen. Por eso yo digo, es que no es tomarse una pastica para el dolor de cabeza, es que dentro de esto hay cantidad de cosas que estudiar. Por eso estas radiografías son tan importantes, las tomografías, las resonancias. Ya uno con eso ya sabe que hay un tumor, que hay un proceso, que hay un trastorno vascular. Yo por eso a los pacientes trato de hacerles ecodoppler carotídeos. Hay que estudiarlos. Y entonces con base a eso uno dice, el tratamiento es tal. Claro, si ella tiene una presión acá, siente hasta el latido de las arterias. ¡Pum, pum! ¿Dónde lo siente? Acá en el oído. Entonces con estas cosas ya uno se orienta. Y uno puede decir, hay que operar. Hay mucha presión acá. O hay que colocar una manguerita que se coloca desde el cerebro hasta el intestino grueso, porque es que hay mucho líquido cefalorraquídeo, esto está apretando, está acabando con el cerebro. Y esa presión en el cerebro pues mata un pedazo de cerebro. Entonces la persona queda con una invalidez y demás. Por eso, cuando tengan un dolor de cabeza, mírense al espejo si las pupilas están iguales. Que les tomen la presión arterial. Dos cosas que ustedes pueden hacer rápido en sus casas. Y si alguna de las dos está fallando, corran, porque algo grave está sucediendo. Bueno, me está Tachi regañando mucho hoy. Aquí le llegó la pregunta, se la hago luego de comerciales porque vamos a esta parte de comerciales tan importantes aquí en nuestro programa Conexión Vital. Ya volvemos en un instante con la parte final de nuestro programa. Tachi, no me olvidé de su pregunta, aquí la voy a hacer. ¿Por qué dan los xantelasmas? ¿Cómo se cura? Esto está escrito con X, xantelasmas, ¿cómo se cura? Miren, estas son unas lesiones de acúmulo de tejido graso que se presentan, ahí están, en los párpados. Y esto es una manifestación clínica que nosotros podemos tener para determinar que la persona pueda estar haciendo una alteración en los procesos metabólicos de las grasas, donde al paciente le vamos a hacer una ecografía para descartar que tenga un problema de hígado graso. Le vamos a hacer unas pruebas de función hepática para saber cómo está trabajando el hígado. Y adicionalmente le vamos a hacer unas pruebas de colesterol y de triglicéridos. Estas personas, este pues, es el tipo de tratamiento que se hace, la cauterización de estas lesiones, porque además pues son muy notorias, es algo muy estético. Y estos pacientes deben de tener un acompañamiento en toda la parte metabólica, pilas, que deben de tener mucho cuidado con la ingesta de lácteos. Yo insisto, yo no sé cuándo o cómo hay que hacer para que la gente entienda que los lácteos en las personas dejan muchas alteraciones de tipo metabólico. Pero miren que yo no es que critique toda la parte láctea o los libros, no.
En la India se ha investigado un producto lácteo que es maravilloso y es el ghee, que se saca de la mantequilla, que es la mantequilla clarificada, excelente, de un producto lácteo que puede servirle al ser humano. Los enlatados y embutidos, la carne de res y de cerdo y los azúcares. Todo esto tiene que ver con esos procesos metabólicos que pueden producir estas lesiones. Hoy me están regañando a mí mucho aquí, pero es que entran por lo menos 80 preguntas en el programa y alcanzamos a responder a lo sumo 20, 25 preguntas, ¿cierto? Entonces es muy difícil. Yo necesito que ustedes por favor nos comprendan que, y a veces yo la voy clasificando también de acuerdo también al tema que se esté tratando. Y si algo ya pasó, si algo ya explicó, yo esa pregunta, para no volver, pues la paso. Aquí le escribieron que pregunte pues. Hoy, ¿sí ve? Hoy me la gané yo. Buenas noches, esta pregunta la he hecho muchas veces, nunca me responde. ¿El medicamento Camiloaz es recomendable para una niña de 4 años que sufre mucha tos seca? Sí, saben que pues uno por ciertas recomendaciones que se tiene que regir con el INVIMA, uno debe poner que embarazadas, que menores de tantos años, pero realmente son productos, en este caso Camiloaz, que lo puede consumir un menor de edad con un beneficio en el pulmón maravilloso. Ingrid Gutiérrez pregunta, ¿qué se puede tomar para calmar los dolores de la fibromialgia? Nosotros hemos iniciado un proyecto muy lindo en nuestros parques de la salud y lo hacemos los miércoles en Manizales y lo vamos a iniciar también en Dos Quebradas próximamente, que hacemos termoterapia, que son con los baños turcos, hidroterapia, geoterapia, que es con arcilla volcánica, les hacemos apiterapia con abejas, les hacemos electroacupuntura, les hacemos terapia neural y dietas. Muchos pacientes necesitan adicionalmente plasma rico en plaquetas u ozonoterapia. Este programa lo hemos denominado manejo del dolor en un programa de desmedicalización, porque hay pacientes con artritis, artrosis, lupus, fibromialgia y demás, con muchos medicamentos con efectos secundarios terribles. Y los resultados que tenemos son asombrosos. Esto es un modelo de salud que hacemos. La consulta a la persona de llevar toalla, pantaloneta, es una consulta que dura aproximadamente de 3 horas promedio, pero los resultados son maravillosos, lo hacemos cada 8 días. Aura Achuri, me gustaría que diera el nombre de un medicamento para la alergia. Mire, esa respuesta es muy difícil darla, porque tanto hay medicamentos desde la parte fitoterapéutica o natural como desde la parte bioquímica. El tema no es qué medicamento hay para la alergia, es por qué tengo la alergia, cuál es el origen de la alergia. Yo no me gano nada con tomarme un medicamento para la rinitis alérgica si el paciente está tomando leche, azúcares, lácteos y carne de res y de cerdo. No se va a aliviar. ¿Por qué? Porque esos alimentos tienen histamina. Entonces yo me tomo un antihistamínico, pero me compro un salchichón, una mortadela, un chorizo, una cosa de esas. Entonces el paciente vuelve y se inunda, o me tomo un vaso con leche, vuelve y se inunda. Igual alergia acá, igual alergia en cualquier parte del cuerpo. A mí me preocupa es que muchas de las personas terminan con prurito, piquiña en el ano o alrededor de la nariz o en la oreja y se van para la droguería y empiezan a tomar metronidazol, que porque son amibas. La principal causa de piquiña del ano no son las amibas, son las alergias alimentarias. Y ahí es donde ustedes tienen que ser muy juiciosos con eso. Me dio la alergia, ¿qué comí? Esto fue. Y ensayen, que encuentran eso. Suspenden eso y la alergia se quita sin tomarse ningún medicamento. Bueno, tenemos que parar aquí. Lastimosamente quedan muchísimas preguntas sin contestar, sin poder plantear al doctor José Enrique Rojas por cuestión de tiempo. Llegamos al final, pero vamos a dejarlos con una recomendación de la doctora Adriana Maya. De odontología. Sobre amalgamas. Ajá. Odontología. Muchas gracias, doctor. Que además tiene mucho que ver con alergias, casualmente, esta nota con que dejamos el programa. Bueno, felicidades, muchas gracias. A usted y a todos ustedes. Bendiciones para todos.
Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Dr. Rojas en Cali. Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288.